¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Raimundo Martínez, soy estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM en su modalidad a distancia. El día de hoy para la materia de Diseño y Evaluación de Proyectos y Políticas Sociales con la maestra Margarita Tech-Poschner vamos a hacer un video en el cual vamos a explicar brevemente cuáles son los modelos que existen para la evaluación de un proyecto social. Antes que nada hay que comprender qué es un proyecto social. Un proyecto social se entiende como una intervención social que se hace en un lugar determinado, con una población determinada, en un momento específico y con recursos públicos asignados. Hay que diferenciar entre proyecto social, política y programa. El proyecto social es la unidad mínima de intervención social. A su vez, un programa es un conjunto de proyectos sociales y una política es un conjunto de programas sociales. Hay que tener en cuenta que una evaluación debe generar conocimiento nuevo, un conocimiento que no se tenía antes, pero que después de la evaluación, sí, se tiene que forzosamente ver una evaluación con la intencionalidad de aportar, dar recomendaciones. El objetivo principal de una evaluación social es que estas evaluaciones sean ejecutables y que mejoren el proyecto. Tenemos dos tipos de evaluaciones, la que se hace antes, y la que se hace después. La que se hace antes del proyecto, antes de la intervención, se denomina ex ante. La que se hace después se denomina ex post. Tenemos diferentes técnicas, cualitativas, cuantitativas y participativas. Las cualitativas tienen que ver con vamos primero con las cuantitativas. Las cuantitativas buscan encontrar resultados objetivos que tuvo la intervención, resultados medibles. Busca un modelo de causalidad, es decir, qué sucedió y cuáles fueron las causas de un determinado efecto. Medir resultados, ¿verdad? De manera muy puntual. Se utilizan las encuestas, los censos, análisis económico-financiero. En la encuesta es muy útil porque podemos medir casi cualquier tipo de información. Podemos hacer preguntas abiertas y cerradas. Una pregunta abierta genera más información que nosotros no vislumbrábamos. Le damos la oportunidad a la población de que se exprese en sus propios términos. Podemos incluso llegar a conocer otro tipo de información, ¿no? A través del lenguaje que ellos utilizan, la forma en la que ellos se expresan, podemos llegar a obtener información que no vislumbrábamos antes. Ese es el beneficio de una pregunta abierta. Sin embargo, el contra, las desventajas de una pregunta abierta es que para computar esa información es mucho más difícil, ¿verdad? Las preguntas cerradas, en cambio, son mucho más fáciles de computar, pero cerramos la información a respuestas muy específicas, ya sea de opción múltiple, sí, no, etc. Es mucho más fácil de computar, pero corremos el riesgo de malinterpretar ese sí o malinterpretar ese no o alguna de las respuestas que nosotros ya habíamos determinado. El asunto aquí con la encuesta es que uno tiene que elegir correctamente cuándo es mejor utilizar las preguntas abiertas, cuándo es mejor utilizar las preguntas cerradas. Vamos ahora a hablar de las técnicas cualitativas y vamos a ver cómo cambia el tipo de información que estamos buscando. Las técnicas cualitativas buscan una descripción más detallada del problema, buscan una descripción más detallada del contexto, conocer cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo, indaga más, ¿no? Busca, explora más, partiendo prácticamente desde cero. Hacemos como que no conocemos nada, venimos con la mente en blanco y buscamos, ¿no? Aprender más, conocer más. Las cuantitativas no. Las cuantitativas tenemos algo muy específico que encontrar
y vamos a buscarlo, ¿no? Las cualitativas se basan prácticamente en descripciones acerca de la situación que está sucediendo. Tiene que ver con la observación, entrevistas más amplias, historias de vida. Acerca de la observación, tiene que ser una observación estructurada, que es un modelo ordenado en el cual nosotros podemos acercarnos a indagar sobre esa información. Y tiene mucho que ver con el diálogo abierto, que la gente se exprese acerca de lo que está sucediendo y poder indagar y dar con la solución más puntual a través de estar explorando. Y finalmente tenemos las técnicas participativas, que finalmente es algo que se tiene que lograr en cualquier intervención. ¿Sí? El grupo se relaciona, el grupo interventor se relaciona con la población objetivo. Entonces, al relacionarse, se genera conocimiento en esa relación que hay entre el grupo, y por eso se llama participativo. Integra ambas, tanto la cualitativa como la cuantitativa. Ahora, vamos a profundizar en el modelo ex ante. Es una evaluación que se hace antes de la intervención. Indaga en cuál es el problema que se tiene que solucionar, cuáles son las soluciones que se propusieron, evaluar también el costo-beneficio de esas soluciones. Se hace un listado y se ve cuál es mejor que otra en base al costo-beneficio. Tenemos que preguntarnos por qué vamos a intervenir en esta población, cuáles fueron los motivos por los cuales elegimos a esa población. Se hace una simulación. Antes de ejecutar el programa se tiene que hacer una simulación. Se toma una población piloto y se ejecutan las intervenciones, el programa en esa población piloto, y se compara con una población que no está siendo intervenida. Ambas poblaciones deberían tener el mismo contexto, es decir, tener un contexto similar. Se le llama factores exógenos, es decir, tengan un estrato social similar, ingresos similares, tengan los problemas similares, que estén envueltos en un contexto similar, para que se puedan ser comparables ambos. No vamos a intervenir en una población de cierto contexto y no intervenir en otra que es de un contexto totalmente diferente. Obviamente va a haber factores exógenos que van a repercutir en los resultados. No es comparable. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que para que puedan ser comparables, ambas poblaciones tienen que estar tienen que tener los mismos factores exógenos o similares. Y finalmente, bueno, también tenemos que evaluar la eficiencia y la eficacia de tal programa. Esa vendría siendo la ex ante. Ex post se hace una evaluación durante y después de la intervención. Tenemos que preguntarnos si se alcanzó el objetivo que nosotros nos habíamos propuesto, en qué nivel este objetivo se alcanzó. Preguntarnos si hubo algunos efectos imprevistos que no habíamos considerado, pero que finalmente están sucediendo. Nuevamente preguntarnos por qué elegimos a esa población. Indagar en los factores exógenos, cuáles son, identificarlos, conocer bien cuál es mi población y hacer nuevamente esta comparación, ¿no? Seguir evaluándole esta comparación entre los grupos de tratamiento. Finalmente, de toda una evaluación se tiene que realizar un informe. Como comentábamos al principio, una evaluación social debe estar con la visión puntual, con el objetivo puntual de dar recomendaciones y que estas recomendaciones se ejecuten. Ese es el objetivo primordial de una evaluación. Y que al ejecutarse estas evaluaciones generen una mejora del programa, una mejora del proyecto social. Tenemos que incluir en nuestro informe una descripción general acerca del programa, del proyecto social, que es lo que se está intentando hacer.
cuál es el problema que se está intentando resolver, cuál es la situación en la cual están envuelta la población objetivo, y entender, bueno, ahí poner la hipótesis de la causa-efecto que nosotros estamos buscando integrar en esa población. Describir los logros que se han alcanzado, a qué nivel se han alcanzado esos logros o si de plano no se han alcanzado, proporcionar nueva información que sea útil y un juicio de valor en base a... tiene que estar justificado, un juicio de valor que describa si es valioso el proyecto, si no, si es útil, si no está siendo útil. Y finalmente, recomendaciones. Las recomendaciones deben de ser puntuales, deben de ser críticas, es decir, tienen que ser recomendaciones que verdaderamente impacten al programa, no evaluaciones o recomendaciones que sean vagas y que no ataquen ningún tipo ni den ningún tipo de mejora. Y bueno, todo esto se tiene que hacer con calma, ¿verdad? Una evaluación es algo muy serio y se tiene que hacer no como un mero proceso o parte de una burocracia, no, sino que se tiene que entender una evaluación como un instrumento que va a servir mucho para dar una continua mejora a los proyectos sociales que estemos diseñando.